Ayer también se registró un atentado terrorista en Francia y hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que no existen guatemaltecos en el listado de víctimas. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, no hay guatemaltecos entre las víctimas del atentado en Niza, Francia. El último reporte de la sede diplomática guatemalteca en la capital francesa establece que tanto en hospitales como en centros de ayuda instalados tras la tragedia no se registró ningún connacional. Para nuestra fortuna, hasta este momento no hemos encontrado una sola víctima guatemalteca, ni herida ni fallecida. Por supuesto que estamos aún esperando porque no han sido identificados todos los fallecidos, son más de 80, 84 aproximadamente, y no han sido identificados todos. Vamos a esperar a que estos sean identificados para poder nosotros pues ya decirle a la población guatemalteca que no hay un solo afectado de nuestra nacionalidad. El terror ha vuelto a conmocionar Francia, al menos 84 personas murieron y un centenar resultaron heridas, cerca de la mitad en estado crítico, después de que un hombre embistiera con un camión contra los cientos de personas que disfrutaban de los fuegos artificiales en el Paseo de los Ingleses de Niza como parte de la celebración del 14 de julio. Las redes sociales se saturaron con videos de la zozobra que vivieron los ciudadanos franceses, pero también sirvieron para rescatar a un bebé que fue extraviado por sus protectores durante los momentos de angustia. Sus padres hicieron una publicación que se viralizó y ayudó a encontrar al menor. Y los señores del narco siguen registrando pérdidas de su preciada cocaína. Hoy el decomiso ocurrió en un sector de la Ruta al Atlántico, en jurisdicción de la capital. Esta madrugada, vecinos y automovilistas que transitaban por el kilómetro 18 de la Ruta al Atlántico se percataron del abandono de un cabezal estacionado a la orilla de la carretera, específicamente frente al lote 9, manzana 1, de la aldea El Chato, jurisdicción de la zona 18. De inmediato avisaron a la policía. Los agentes, al revisar la cabina del cabezal, se percataron de un compartimiento detrás del asiento del piloto, donde localizaron varios paquetes de supuesta droga. Solicitaron de inmediato la presencia de fiscales del Ministerio Público y juntos desarrollaron el operativo. Al final contabilizaron 100 paquetes y confirmaron que se trata de cocaína. El precio de lo incautado suma 10.274.175 quetzales. Este decomiso representa otra pérdida millonaria para los cárteles que operan en Guatemala y se logró con el apoyo de la ciudadanía, que denunció los casos sospechosos al número telefónico 1577. Hoy continuó la audiencia por el caso Cooperacha con un incidente donde el juez Miguel Ángel Gálvez se sintió aludido. Su abogada criticó el actuar de Juan Carlos Monzón, el colaborador eficaz del Ministerio Público, por la supuesta pena que recibiría y por el monto de bienes que debe devolver, que ella calificó como una vergüenza. El que debería estar aquí arrodillado ante ustedes es él. Por la declaración de este colaborador eficaz está procesada toda esta gente, muchos de ellos inocentes. Solo, honorable señor juez, porque el Ministerio Público necesita subir el ranking, necesita tener las medallas para tener credibilidad en lo que están haciendo, pero no es a través de ilegalidades y de encubrir a delincuentes como este señor Juan Carlos Monzón. Aquí está el acuerdo, honorable señor juez, y causa grima. A mí como ciudadana guatemalteca, que lo que tengo me ha costado muchos años de trabajo, como abogada particular y exfiscal, me causa grima el acuerdo de las penas que le pusieron a este señor, a las cuales se comprometió el Ministerio Público. Da vergüenza. Esta audiencia estuvo marcada por los señalamientos fuera de lo común que la defensora planteó al juez Miguel Ángel Gálvez. Siempre vienen a pedirle, a suplicarle a los jueces que les ayuden. Ya no, señor juez, por eso es que estamos como estamos. Los jueces deben de amarrarse al cincho y si no lo pidieron conforme a la ley, fuera. Si el defensor no puede, fuera. Así van a entender ellos que tienen que hacer bien su trabajo. Al sentirse aludido, el juzgador indicó que en su momento emitirá resolución en este caso, pero antes respondió de esta manera a la abogada. Siempre con mucho respeto y tengo los pantalones bien amarrados, por supuesto que ahí sí que me amarren los pantalones, sí los tengo bien amarrados.
López Ambrosio está señalado de participar en la denominada cooperacha, presuntamente para ofrecer lujosos regalos al expresidente Otto Pérez Molina. Por este caso también están involucrados el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y los prófugos, el exministro de Energía y Minas, Eric Archila, y el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi. Y quedan pocas horas para que venza el plazo para el pago del bono 14. A partir de mañana habrá multas para las empresas que incurran en atrasos. Según el decreto 4292 del Congreso de la República, el pago del bono 14 es una ley de bonificación anual para trabajadores del sector privado y público que deberá pagarse durante la primera quincena del mes de julio de cada año. Es una prestación laboral independiente del aguinaldo que es igual al 100% del salario o sueldo ordinario mensual del trabajador. Aunque la mayoría de guatemaltecos ya han recibido el pago de esta bonificación, muchas empresas aún se niegan a pagar este beneficio a sus empleados. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social refiere que un trabajador tiene derecho a este pago siempre que hubiera elaborado al 100% del año ininterrumpido y en caso de no recibir el bono, el empleado puede poner una denuncia en los juzgados de trabajo por incumplimiento de pago. Por ello, a partir de este sábado comenzarán las verificaciones de pago del bono 14, que por parte del Ministerio de Trabajo y la Procuraduría de Derechos Humanos realizarán por denuncias presentadas. Cabe resaltar que aunque el trabajador aún no cumpla el año laboral, la prestación será proporcional al tiempo laborado. T13 Noticias presenta los más buscados. Maya Elisa Kausel-Beschirov de Aberlán. Caso Bancafé. La buscan por caso especial de estafa y lavado de dinero. Si sabe dónde está. De regreso en T13 Noticias, y la Fundación contra el Terrorismo presentó una solicitud para que la CICIG sea fiscalizada y con esto evitar abuso de poder. Representantes de la Fundación contra el Terrorismo presentaron a la Presidencia de la República una solicitud para que uno de los organismos internacionales en materia de seguridad y justicia también sea sometido a investigación y fiscalización para evitar abusos de los diplomáticos en contra de la soberanía del país y de otros asuntos internos que solo competen a los guatemaltecos. Estamos llevando a cabo una petición constitucional al presidente de la República, con dos propósitos fundamentales. El primero es que se lleve a cabo una reforma, un adendum al acuerdo que dio vida a la CICIG, conjuntamente con la Organización de las Naciones Unidas. Lo que solicitamos es que se modifique en el siguiente sentido: que se deje sin efecto la inmunidad diplomática de la que gozan tanto el comisionado de la CICIG como los demás funcionarios extranjeros que laboran en esa institución, y que se les privilegie con la figura del antejuicio, para que sean objeto de persecución penal en el caso de que cometan algún delito. Por otro lado, estamos solicitando también a la Presidencia de la República que pida a la Organización de las Naciones Unidas una misión verificadora, para que ésta lleve a cabo un monitoreo con respecto de lo actuado por la CICIG a lo largo de una década. Recordemos que en diciembre de este año cumple 10 años la CICIG de estar en nuestro país, y que verifiquen todo lo actuado por esa organización. Esta misión debería estar integrada por expertos en el tema de derechos humanos y en el tema jurídico, ¿verdad?, para que monitoreen absolutamente todo lo actuado por la CICIG. La petición es clara para la presidencia, a quien recalcan que debe solicitar en el menor tiempo posible a las Naciones Unidas para evitar abusos de poder internacional, porque se ensañan contra guatemaltecos procesados por casos considerados de alto impacto que aún no han sido vencidos en juicio. Gozan de inmunidad diplomática que se traduce en impunidad todos los funcionarios de la CICIG, los funcionarios extranjeros, es decir, el comisionado de la CICIG y los demás funcionarios extranjeros que laboran como investigadores o como fiscales en esa organización. Y pedimos que sean privilegiados con derecho de antejuicio, para que puedan ser sometidos a la justicia penal en caso de que cometan algún delito. Nosotros consideramos que ya han cometido varios.
En esta oportunidad sabemos que los funcionarios, los más altos funcionarios de la CICIG no son guatemaltecos, pero sí están llevando a cabo una función pública en nuestro país. Entonces deben ser sometidos al ordenamiento jurídico guatemalteco, definitivamente. La Fundación contra el Terrorismo espera respuesta pronta de las autoridades para acompañar el proceso y evitar algún tipo de injerencia que se salga de control. El director del Hospital Roosevelt se pronunció y solicitó antejuicio contra un diputado por difamación. El director del Hospital Roosevelt, Carlos Soto, presentó este viernes una solicitud de antejuicio en contra del presidente de la Comisión de Salud del Congreso, Luis Hernández Asmitia, por difamación, abuso de autoridad y denuncia falsa en contra del médico. Según Soto, el jueves pasado asistió a una citación con la bancada Movimiento Reformador, donde estuvo presente el congresista, momento que Hernández Asmitia habría aprovechado para acusarlo de forma falsa. En los documentos que acompañan la solicitud de antejuicio, Soto explica que el diputado lo acusó de forma verbal de pertenecer a una red de corrupción en salud, lo que después divulgó a través de su página de Facebook. Soto dijo estar dispuesto a que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala investiguen los procedimientos que se siguen en el Hospital Roosevelt. Y salubristas de Sololá y Quiché continuaron sus protestas y hoy bloquearon un sector de la ruta interamericana. Incumplimiento en el sistema de salud es el alegato de salubristas de Sololá y Quiché, que esta vez bloquearon los 4 carriles de la ruta interamericana en el kilómetro 110 del cantón Chupol del municipio de Chichicastenango. Incumplimiento del derecho constitucional sobre el goce de la salud, el incumplimiento al pacto colectivo, el ataque de CACIF al no aprobar acuerdos y abuso de partidos políticos son las demandas de los empleados de salud. Los salubristas advierten acciones a nivel nacional para que los hospitales, centros y puestos de salud sean abastecidos, además de exigir la aprobación del pacto colectivo para lograr contratar más trabajadores de salud. Autoridades integraron una comisión para evitar conflictos, pues se viola el derecho de libre locomoción de terceros. Largas filas de vehículos sobre la ruta interamericana, los 4 carriles obstaculizados y, como siempre, los usuarios del transporte colectivo fueron los más afectados, quienes tuvieron que transbordar para llegar a sus destinos. Vecinos de la colonia Santa Luisa, jurisdicción de Chinautla, informaron a las autoridades sobre el macabro hallazgo de un cadáver. Según la policía, presenta señales de violencia, estaba amordazado y atado de pies y manos. Se cree que fue estrangulado y más tarde los restos fueron abandonados en las cercanías del Polideportivo de Santa Luisa. Ninguna persona reconoció el cadáver y no se encontraron documentos para establecer su identidad, por lo que fue llevado a la morgue como XX a la espera que algún familiar lo reclame. En otro orden de noticias, continúa la serie de diálogos para definir propuestas de reforma a la ley orgánica del ICS ante la debilidad de sus programas y servicios. Según la Comisión de Seguridad y Previsión Social del Congreso, en el 2022, el ICS podría colapsar por la estructura actual de los programas y porque el Estado no cumple a cabalidad con el pago de la cuota que descuenta a los empleados públicos. Este viernes concluyeron finalmente las mesas de diálogo para definir propuestas y preparar una iniciativa de reformas a la ley orgánica de esa entidad. Un trabajador tiene tanto derecho a la salud como a las pensiones. Y digamos, eso es parte de lo que hay que discutir. ¿Cómo hacemos para que los dos servicios sean eficientes? Que un trabajador pueda realmente, digamos, accesar a un servicio de salud en condiciones dignas de retiro. Es decir, que nuestros trabajadores que tanto han aportado no sufran las penurias que han sufrido el día de hoy en un modelo que ya entendíamos agotado. Para septiembre podría estar lista la iniciativa de ley para reformas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Según las mesas, es necesario modificar la estructura de los programas y descentralizar los servicios. La cuota mensual que se descuenta para el ICS, que sustenta los programas de previsión y servicios médicos, asciende al 15.5% de los salarios de las personas económicamente activas. Además, se estima de que en la década de los 80, la cobertura del seguro social llegaba al 30% de los trabajadores. Sin embargo, ahora solo alcanza al 17%. El pasado 5 de marzo, T13 Noticias presentó las precarias condiciones de una escuela en Retaluleu. Hoy esa nota tuvo eco y el presidente de la República ya tomó las acciones pertinentes.
El pasado 5 de marzo, le mostramos las precarias condiciones en que reciben educación los niños de la aldea El Chab, municipio de La Cintal, Retaluleu. ¿Recuerdan ustedes que hablamos de la rudimentaria forma de obtener agua? Los escritorios improvisados, las paredes de bambú, el lodo y, por supuesto, ¿cómo olvidar las declaraciones de aquella niña que le partieron el corazón a muchos guatemaltecos? Cuando estamos en clases sentimos demasiado calor y a veces cuando van a jugar pelota el polvo entra y nos afecta demasiado. Hay algunos que tienen alergias aquí y nos afecta, y además aquí por la causa de los árboles a veces entran abejas y nos pican. Y bueno, pues aquí en la hora de clases nos hinchamos de la cara porque entran las abejas y nos pican. Evidentemente, los estudiantes de la Escuela Oficial Rural Mixta de la Vuelta del Mango necesitan ayuda. Nosotros mostramos su realidad y afortunadamente el impacto del grupo Alba Visión sigue provocando reacciones sin competencia alguna. Este es el efecto T13. Una escuelita que salió como un reportaje en uno de los medios de comunicación y decidimos buscar la posibilidad y el señor Mario López muy amablemente decidió escoger esa como una de las escuelas en donde se podría construir y hoy estamos contentos, una escuelita de 3 o 4 aulas de bambú, ahora se convertirá en 3 meses en una escuela de 10 aulas de concreto, adicionalmente pues tendrá un laboratorio de cómputo. El mandatario se refiere a la publicación de T13 Noticias y al inicio de la construcción de la nueva escuela. Llegó acompañado de la primera dama y su equipo de trabajo para convertir el sueño en realidad. Estamos agradecidos con Dios primeramente, con esos personajes, ya que pues es una construcción bastante grande en donde casi se va a invertir 1 millón de quetzales para esta escuela. La educación es uno de los pilares del desarrollo integral de cualquier país y acciones como esta marcan el inicio de ese anhelado desarrollo en Guatemala. Sin educación no hay seguridad, no hay empleo, no hay salud y no hay evolución. Cambiamos de tema. Un grupo de personas en Quiché se intoxicaron por consumir hongos. Una familia fue trasladada a un centro asistencial con síntomas de intoxicación tras consumir hongos silvestres en la comunidad Chusihuán II de Santa Cruz del Quiché. Pues según indicó la propia afectada, en horas de la mañana pues comieron algunos hongos y creemos de que eran hongos tóxicos. Los afectados fueron identificados como Tomás Zapeta, de 24 años, y sus hijos James e Iki Zapeta, de 6 y 4 años. Las empresas de call center son las primeras en ofrecer plazas de empleo, pero la falta de dominio del idioma inglés es la barrera para miles de personas que buscan trabajo. Actualmente el país atraviesa una crisis laboral que mantiene a un considerable porcentaje de la población en busca de un empleo formal. Irónicamente, la solución a este problema podría no ser una opción para algunos guatemaltecos. El principal problema, no hablar inglés. La industria de call center se convierte en una importante generadora de empleos con posibilidad de crecimiento y salarios atractivos debido al crecimiento de servicios a nivel mundial. Sin embargo, en Guatemala se agota el talento humano y hace falta el manejo del idioma inglés. Esta industria se basa en el recurso humano bilingüe y realmente cada vez tenemos menos personas bilingües en Guatemala, como que se secó el mercado. Hemos lanzado pues nuestro plan de educación intensiva en el idioma, nos está ayudando, ¿verdad? Sin embargo, es en un porcentaje pues muy pequeño. Una de las soluciones es, en teoría, implementar el estudio del idioma inglés en todos los niveles académicos, según lo refirió la entrevistada. Sin embargo, ante el incremento de desempleo, es irónico y preocupante que la población no pueda optar a un empleo accesible para todos por la falta de manejo de un segundo idioma. Y la ruta interamericana sigue cobrando víctimas mortales. Hoy en inmediaciones de Nahualá, un camión cayó a un barranco y el piloto murió.
Un camión cayó a un barranco en el kilómetro 166 de la ruta interamericana en jurisdicción del municipio de Nahualá, Sololá. Bomberos voluntarios auxiliaron al guardia de seguridad Byron Lucio Raimundo, de 24 años, originario de San José La Fuente, Rabinal, Jalapa, que resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital Nacional de Totonicapán. En el lugar falleció el piloto del camión Óscar Santay Hernández, de 51 años, originario de Santa Cruz del Quiché. Testigos indicaron que el camión transportaba productos cosméticos y se presume que el piloto se durmió al volante. Un hombre en estado de ebriedad se salvó de morir cuando se incendió su vivienda. Estas son las razones. Esta nota sin duda dejará a varios en qué pensar. Porque, amigo televidente, si usted sale de fiesta o simplemente se echa sus traguitos, sea consciente que la huesuda está rondando siempre y no sea que un día, como dicen las abuelitas, aunque te quites o te pongas, si te toca, te toca. Bueno, ¿y por qué le contamos esto? Fíjese bien en esta vivienda. Nada, un accidente sin duda que lamentar, pero vea usted las causas. El estado de ebriadez de un señorón de 42 años identificado como Jorge Gómez Tizoj, quien por descuido se encontraba fumando y se quedó dormido, prendiendo en llamas su habitación. Fue lo que causó la pérdida de todas sus pertenencias, valoradas en aproximadamente 50,000 quetzales. El causante de esta tragedia corrió con suerte, ya que al percatarse de las llamas logró salir de su vivienda con quemaduras de 2º grado, pero con vida. Bomberos voluntarios atendieron la emergencia y lo trasladaron al centro asistencial. Sin duda, es un afortunado y vaya forma de curarse la goma. El 15 de julio, pero de 1973, nació John Dolmayan, baterista libanés de la banda System of a Down. En 1925 falleció Joseph Mussons, empresario y dirigente deportivo español. Y en 1799 se descubrió la Roseta, piedra que más tarde permitiría descifrar los jeroglíficos egipcios. Noticias históricas. E13 Noticias presenta los más buscados. Edgar